definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A nombre de Miguel Figueroa, nuestro técnico productor en la cabina azul de la poderosa YSKL, Neri Mabel Reyes, junto a mi invitado, el doctor Juan José Martel, diputado en la Asamblea Legislativa con el Partido Cambio Democrático, le damos la cordial bienvenida. En este martes, marcado por estos vientos, los habían pronosticado para el fin de semana, pero se intensificaron a partir de ayer lunes. Hay que tener mucha precaución. Los bomberos nacionales han informado que estos vientos favorecen que se continúe el incremento de incendios forestales. Doy el saludo de buenos días a mi invitado esta mañana, el diputado Juan José Martel. Un gusto recibirle. Hace bastante que no le teníamos. Sí, gracias, Mabel. Es un gusto estar acá de nuevo en YSKL. Y sí, ya teníamos días de no podernos saludar y de no poder saludar también a toda la audiencia de YSKL, pero ya aquí, a la orden. Muchas gracias por compartir sus consideraciones con nuestra audiencia, sobre todo en estos momentos, doctor. A partir del 28 de febrero hay un punto de inflexión en el trabajo legislativo. Usted me decía, hemos tenido en el último año mucha actividad, pero poca productividad. La Asamblea, pese a la pandemia, estuvo muy activa, pero ¿cómo se puede evaluar el resultado de esa actividad, doctor? Sí, efectivamente, una elección se produce ya al final de la legislatura, porque es precisamente para renovarla. Sí. Hay elecciones. Estamos ya, digamos, este día 9 a un mes y 21 días de que esta Asamblea Legislativa culmine su periodo. Entonces, y por lo general, después de una elección, se produce en la práctica un proceso complejo interno. Muchos diputados que tenían expectativas de ser reelectos no lo son. Otros que sí logran su reelección, pero tienen que estar en los lugares del escrutinio final pendientes de sus votos, etc. Entonces, siempre después de una elección, tenemos un periodo de 1 a 2 semanas de escaso funcionamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la presidencial de 2019, 2018, ¿verdad? 2019, que la Asamblea Legislativa acordaron en la Junta Directiva que durante 2 semanas no iba a haber ninguna actividad después del día de la elección. Ellos estaban calculando una elección muy tensa en el que iba a estar muy reñido los resultados, en que a lo mejor iba a haber una segunda vuelta. Y entonces durante 2 semanas suspendieron todo. Pero ¿qué pasó? El resultado fue muy claro desde el principio. Fue un resultado de primera vuelta y en cosa de 2 días o 3 días se resolvió todo en el escrutinio final. Entonces hubo que convocar a una plenaria solo para hacer las convocatorias a comisiones. Es decir, es algo muy típico de la Asamblea que no debería de pasar. Sí, eso le iba a decir, porque recibe muchas críticas. Es válido, quizás no es legítimo, pero es válido que los congresos puedan tomar esta medida. No ha ocurrido algo similar, pero sí se ha disminuido el trabajo y lo hizo previo a la elección también, diputado. Sí, efectivamente. Mire, los congresos son los órganos más susceptibles políticamente y están diseñados en una sociedad para ellos. ¿Por qué? Porque ahí es la representación lo más plural posible de todas las formas de pensamiento que se expresan en fuerzas políticas. Eso no sucede en el Ejecutivo, que es un solo partido. Eso no sucede en el órgano judicial, que se supone que está alejado de la política, ni en el resto del Ministerio Público. Es la Asamblea Legislativa en todas partes del mundo, el ente nervioso políticamente por naturaleza y el más sensible. En ese sentido hay que entender eso, pero también no se puede abandonar totalmente el trabajo legislativo.
Pero además de eso, los diputados y especialmente los directivos deben de ser conscientes de esa realidad de excesiva susceptibilidad. Le pongo un ejemplo. Las elecciones fueron el domingo 28 de febrero. Era obvio que el lunes nadie iba a llegar a la Asamblea Legislativa de todos los diputados que eran candidatos, que eran la mayoría. Todos iban a estar desvelados, unos iban a estar muy tristes, otros iban a estar esperanzadores y otros iban a estar alegres. Era imposible creer que ese día iba a funcionar algo en la Asamblea Legislativa. Pero se metieron a querer convocar comisiones. Y en la práctica lo que dieron fue el espectáculo de comisiones que durante lunes, martes y miércoles se convocaron y en su inmensa mayoría no tenían quórum. Mi situación era un poco distinta porque yo no iba de candidato, pues fui excluido en sede y entonces yo llegué tranquilamente el día lunes. Llegué tranquilamente el día martes y aquellos pasillos estaban completamente vacíos. Solo Canelo y yo caminando. Pues. Lo acompañaba Canelo. Sí, con Canelo. Entonces, y obviamente eso atraía la atención de la prensa. Ahora, esa es la realidad que sucede. Y ya hoy, yo diría, la Asamblea prácticamente culminó su periodo. Yo creo que lo que pudo haber hecho, no lo hizo. Qué lamentable, me pudo haber hecho cosas. ¿Y qué pudo haber hecho no... la Asamblea Legislativa y que no hizo, diputado? Mire, usted decía una frase muy sabia que creo que resume las cosas, Mabel. Hubo mucha actividad, pero hubo poca productividad. ¿Qué se esperaba de una asamblea en medio de una pandemia? Era la emergencia sanitaria más grande que nuestro país ha tenido en los últimos 100 o 100, no sé cuántos años. Que se pusiera acorde con el Ejecutivo para poder juntos contribuir a enfrentar ese problema. Quien conduce la actividad de salud es el Ejecutivo en medio de una situación de emergencia. Además de eso, habían entregado un sistema de salud prácticamente destruido. Yo no creía que habían solo 30 respiradores en todo el país para atender un caso de una emergencia mundial que tenía carácter respiratorio. Y entonces lo creí porque lo vi, porque hablé con personal que estaba en primera línea. Sí. En ese sentido, el papel de la Asamblea era ponerse junto con el Ejecutivo, en armonía a trabajar, en el entendido que el Ejecutivo iba a conducir ese proceso. Ahí están los técnicos en salud, los especialistas, la infraestructura, los programas, etcétera. Pero entraron en una dinámica de pleito que al final volvió, por un lado, improductiva la Asamblea Legislativa, se convirtió en un obstáculo y eso es lo que la gente sintió. Y trataron de frenar un Ejecutivo. Y el Ejecutivo tuvo más habilidad en saberse mover, logró cosas, tal vez no todo lo que hubiera logrado, pero al final la población vio el esfuerzo que estaban haciendo ambos. Sí. Y los resultados creo que el 28 de febrero es un mensaje clarísimo a la Asamblea Legislativa. Y eso le va a decir, porque usted nos decía, los congresos son susceptibles porque son la máxima expresión de pluralismo. No tendremos esa característica en el Congreso que va a asumir el próximo 1 de mayo. Doctor Celio, esta agua siempre nos pone un desafío a nosotros. Sí. Sí. Le decía sobre la pluralidad. ¿En qué se traduce, por ejemplo, la susceptibilidad en un Congreso que será dominado por el partido del oficialismo? Mire, es un fenómeno nuevo que no lo habíamos... Dos al mismo tiempo. Mire, qué excelente. No, muchas gracias, amigos. No, contarles la historia con el agua. Sí. Tenía dificultades para quitarle el sello de seguridad. Pero gracias, amigos. Sí. Le decía, la situación que vamos a enfrentar, porque todavía no, es inédita.
Nunca había en la historia se había entregado a una sola fuerza política la totalidad del control de la Asamblea Legislativa. Nunca. Hubo un periodo, ¿se acuerda de la democracia cristiana? Pero la fue, conocida sí, aplanadora, la aplanadora eran verde, 60 diputados, 60 de diputados 60, entonces. ellos tenían 33. Ajá, Y en la siguiente elección, Arena tuvo 31. Sí. No, pasa una cosa, Mabel. En esa época solo era mayoría simple. Ujú. Era mayoría simple. Ahora en efecto. están las dos mayorías comprometidas, la mayoría simple y la mayoría calificada. Mira. Es una característica. Exacto, es algo diferente. inédito. Es decir, todo lo que podemos especular, no tenemos Sí. ningún ejemplo para decir, mire, hace tanto Esto va a tiempo pasar. tuvimos esto y más o menos por este lado se fueron las cosas. Es lo primero. Pero lo segundo es, esa fue la decisión de la gente. Es que es increíble, porque yo lo que veo es que la victoria de Nuevas Ideas tiene la característica de ser generalizada en todo el país. Uno muchas veces puede decir, mire, fíjese que el partido tal es muy fuerte en Oriente, en Occidente es más débil, ¿verdad? Pero en Oriente es muy fuerte. Pero lo que tenemos cuando yo reviso y veo el mapa de resultados electorales municipales, incluso he comenzado a revisar de juntas receptoras de votos y encontramos que hasta en los barrios, ¿verdad? Hay homogeneidad, hay una victoria muy homogénea. Eso le pone al gobierno una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Fíjese que en materia de pluralismo el fenómeno es interesante. En esta legislatura nosotros teníamos 5 fuerzas políticas y un independiente. Sí. En la próxima legislatura vamos a tener al menos 8 fuerzas políticas. Nosotros teníamos ahora a Arena, a Gana, al FMLN, al PCN y al CD y al PDC. 5, ¿eh? Y un no partidario. Y el no partidario. Sí, bueno. Pero el no partidario, digamos, no es una fuerza política, es un individuo. Sí. Ahora resulta que vamos a tener a nuevas ideas, a Arena, Ajá, a Gana, a FMLN, Ajá. a PCN, a Vamos, Ah, sí, nuestro tiempo. y Sí. PDC. Es decir, vamos a tener solo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fuerzas. Y a eso agreguémonos, yo no sé al final cómo quedaron en las coaliciones en las que participó Democracia Salvadoreña, pero podríamos decir, aunque sea con suplencia, a lo mejor, porque no se lo puedo asegurar, habría que esperar lo que Democracia Salvadoreña sería, aunque sea chiquita, pero una novena fuerza. Fíjese qué interesante. Por un lado, una fuerza que concentra las dos mayorías, y por otro lado, una mayor amplitud en la participación. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que pasar? En primer lugar, yo creo que el gobierno, Nuevas Ideas, tiene que tomar nota de su enorme responsabilidad que tiene. Porque la gente lo que ha hecho es apartar los obstáculos para que se pueda gobernar. Hoy ellos tienen que presentar resultados y la ciudadanía va a medir a Nuevas Ideas por la mejoría que sienta que está moviéndose en la realidad. Y muchas veces es mejoría personal. Eso es lo primero. Lo segundo es, van a haber más voces en la asamblea. Yo era un diputado de un partido y yo era solo. ¿Qué hice? Me convertí en una voz. Yo sabía que mi voto no iba a ser determinante en nada, pero en nada, ni siquiera para mandar a comprar agua. No, pero en algunos momentos fue determinante, doctor, porque mire, usted sabe, era una composición diferente también, sí. ¿Verdad? Hoy estas fuerzas políticas que usted menciona, sí realmente tendrán solo voz, porque su voto, en este caso, sí, no será determinante, la aritmética sí nos lo indica. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? En esos casos lo que uno hace es, uno sabe que su voto no tiene peso de cantidad, pero puede tener peso de calidad. Entonces, y la ciudadanía puede comenzar a ver que si bien en este caso Juan José Martel su voto no era importante,
pero en aquellos casos en que pude interpretar lo que la gente estaba pensando, en que pude tener una posición correcta, incidí, ya sea oponiéndome o apoyando. Es decir, entonces convertí mi voto en una especie de valor de calidad más que de un valor de cantidad. Y eso es lo que creo que debe de hacer la oposición. ¿Qué significa eso? Ser muy responsable. Creo que la oposición, especialmente la que ha estado hoy en la Asamblea Legislativa, tiene que revisar sus métodos, ese método de ataque permanente. Mire, Mabel, es que era increíble. Habían 3 diputados, voy a omitir los nombres para no personalizar, pero habían 2 diputados y una diputada que hacían verdaderos torneos de oratoria de quién atacaba más al gobierno, de quién lo amenazaba más, de quién hacía más señalamientos. Y uno de los puntos de este ataque, doctor, no sé cómo usted lo analiza, pero fue como, yo creo que es una tarea pendiente del gobierno esto de la rendición de cuentas. Efectivamente, ya vamos a hablar de eso. Pero le culmino con esto. Ninguno de los 3 fue reelecto. Y yo creí que al menos 2 de ellos tenían mucha posibilidad, en mi cálculo imaginario. Y resulta que ninguno de los 3 fue reelecto. Ahora, una de las cosas que el gobierno debe de hacer es la rendición de cuentas. Y esa se tiene que hacer con mucha seriedad, porque también hubo mucha manipulación. Arena, que nunca rindió cuenta de nada durante 20 años en el gobierno, ahora se convirtieron en los paladines de la transparencia y de la rendición de cuentas. El problema es que en primer lugar se dio en medio de la pandemia. El gobierno estaba ejecutando los planes, las acciones, y ya se le estaba exigiendo que diera cuentas. Y hay que decirlo con franqueza, la Corte de Cuentas no está diseñada, desgraciadamente, para poder ir en la medida en que va avanzando los procesos, irlos supervisando. Y eso es lo que ha buscado, ¿verdad? Con la reforma que le llevaron a la actual legislatura, a la presidenta de la Corte el presidente de la Corte de Cuentas, ir haciendo estas auditorías concurrentes, le llaman ellos. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que hay que fortalecer, y hay que saberla fortalecer en áreas claves. Porque, por ejemplo, es absurdo que 5 años después, ya cuando los funcionarios hasta se han muerto, llegan a investigarle su periodo. Y por otra parte, se exige total transparencia, se le exigía total transparencia al gobierno en ciertas áreas donde estaba ocupadísimo tratando de enfrentar el problema de la pandemia, pero nunca se les pidió cuentas a los alcaldes. Las municipalidades pasan prácticamente, y los rumores, las cosas que se saben de la utilización de los recursos municipales es escandalosa en muchos casos, no en todo, pero sí en muchos, es escandalosa. Pero eso, yo diría, el gobierno tiene que saldar ya con más tranquilidad esa deuda. La parte de la pandemia, ya estamos, primero Dios, entrando a ver la luz del túnel. Yo calculo que en unos meses van a venir suficientes vacunas, vamos a iniciar ese proceso, va a irse poco a poco el agua bajando, va a bajar la presión de la Asamblea Legislativa, y creo que es un buen momento para que el gobierno presente una rendición de cuentas. Y entonces, algo que nunca hizo Arena, que el FMLN hizo muy poco, creo que ellos pueden dar un buen ejemplo. Y además de eso, acordémonos que era uno de los lemas del gobierno, que el dinero alcanza cuando nadie roba. Sí. Sigue siendo una realidad, y yo considero de que en su momento van, pero tenemos que darle espacio para que ordenen todo ese relajo que la pandemia los obligó a hacer, corriendo de un lado para otro. Cambio Democrático no tendrá representación a partir del 1 de mayo en el Congreso. ¿Qué analiza usted de este resultado? Nos decía que fue excluido de una candidatura el doctor Juan José Martel, actual diputado de Cambio Democrático. ¿Cambiaron los procesos en el partido? ¿Qué es lo que ocurrió? Cuéntenos. Fíjese que yo lamento la situación.
Yo hablé con los dirigentes del partido y les dije que estaba toda mi disposición para continuar participando si ellos consideraban de que debía de continuarlo. Hace 3 años yo no llegué a competir por una candidatura. A mí me llegaron a pedir que fuese candidato en un momento de crisis total de Cambio Democrático. Cambio Democrático había salido de la escena política, había perdido las elecciones en 2015, tenía un problema de desprestigio por uno de sus dirigentes que había recibido acusaciones formales de enriquecimiento ilícito. Entonces me llegaron a pedir. Pero si era dirigente en ese momento usted. Sí, yo era. Primero me pidieron que fuera secretario general. Primero, y después me pidieron que asumiera la candidatura. Eso fue como un lapso de 2 meses. Entonces, asumí. Hoy yo llegué a decirles, miren, si creen que necesitan que yo siga, yo le entro. Porque creí que podía ayudar. Me dijeron, no te necesitamos, fuera. Ya tenemos los mejores candidatos. Y aparecieron con sus candidatos. Y aparecieron en primer lugar con un candidato que inmediatamente tuvo problemas. Sí. Graves de imagen, ¿verdad? Efectivamente. Tuvo incluso que renunciar y pusieron a una... Así es, yo creo en su presunción de inocencia porque es un derecho constitucional la presunción de inocencia, pero ante la opinión pública ellos no midieron el costo. Y para colmo de males, al salir, al exponerse en tal situación, le salieron más problemas. El lío que dijeron que había recibido dinero en casa presidencial, etcétera. Es decir, se les complicó terriblemente. Cambio Democrático es un partido pequeño de gente que piensa, de gente que medita mucho las cosas, básicamente urbano, sectores medios bajos, medios, algún sector popular, y se perdió. Entonces la gente decía, bueno, primero, ¿por qué han quitado a la figura que ha levantado el partido, que es Juan Martel? Pero por otro lado, ¿por qué han puesto esta gente? Entonces, y por otra parte, un montón de personas bien intencionadas, porque yo conozco a algunos de los candidatos, a otros no los conozco, pero de lo que oigo son personas muy bien intencionadas, pero que no eran competitivas, porque faltó el elemento de alguien que pudiese empujar el esfuerzo del partido. Ahí están las consecuencias. Yo no digo que hubiésemos obtenido una gran victoria si la decisión hubiese sido distinta, pero sí creo que se perdió una oportunidad y el partido regresa a la misma situación que estaba después de su derrota en el 2015 la situación y ahora de existencia. Exacto, y ahora con una derrota más estrepitosa políticamente. Vamos a ir a una pausa. Diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático, nuestro invitado de hoy aquí en Punto de Vista. Son las 7:27. Son las 7:34 de la mañana. Continuamos en este martes 9 de marzo. Nuestra entrevista es con el diputado Juan José Martel, del partido Cambio Democrático, y pues nos hacía su análisis sobre los resultados que también tuvo el partido en los comicios del pasado 28 de febrero y además lo que ha representado también esta nueva composición a partir del 1 de mayo. Hablemos, doctor, de algunas necesidades no resueltas que tiene la actual Asamblea Legislativa en materia de legislación. ¿Cree usted que será tiempo todavía de avanzar? Estaban pendientes estas reformas. Bueno, aprobaron la ley de la Procuraduría General de la República, la nueva ley, ¿verdad? Pero hay otros temas pendientes. ¿Cuáles podrían ser la prioridad de próximo trabajo de la Asamblea antes de terminar? Sí, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que es muy poco lo que se puede hacer. Y que hay que evitar que por las carreras las cosas se hagan mal. Eso es importante. Hay deudas que son ya casi históricas, como la ley del agua. Eso se quedará para la nueva legislatura. Yo creo que eso se queda. Por otra parte, yo levanté el tema de pensiones con la esperanza de que esta legislatura lograra resolverlo. Con la mesa por una pensión digna,
coordinamos porque ellos hicieron una propuesta que es la mejor quizás de la historia desde que se privatizaron el sistema, desde que se privatizó el sistema. Una propuesta que tiene viabilidad a largo plazo, que mantiene el sistema, pero que mejora sustancialmente las pensiones, con apoyo actuarial, es decir, se demuestra numéricamente la viabilidad. Pero a pesar de todo, se fueron por la miscelánea a resolver pequeños problemitas que sí eran importantes y que en medio de la pandemia cobraron relevancia, pero eso impidió entrar al tema de fondo. Entonces resolvieron algunos problemas, como agilizar ciertos procesos para las personas que estaban enfermas, para devolver, para que se pudieran recibir su dinero, su devolución, aquellos que habían sacado dinero, habían hecho préstamos de su propio dinero después de la reforma de 2017 y no lo habían podido pagar, que son la inmensa mayoría, si no el 100%. Los salvadoreños que están en el exterior, que ya no van a regresar al país, que se pudiera hacer un método para que se les devuelva su dinero, etcétera. Fueron importantes las cosas estas, pero no se entró al fondo. Luego después hubo una propuesta también muy seria de la Universidad Francisco Gavidia. Esa propuesta tiene una característica que me llamó mucho la atención. ¿Es seria? La misma mesa dice sí, es seria. Tiene pequeñas diferencias, pero en el fondo los objetivos son los mismos, pero nunca ha entrado formalmente a la Asamblea. No lo incluyó en la agenda, se creó una comisión ad hoc, sí, ¿verdad? Hay una comisión todavía está funcionando. Sobre la base de la única propuesta integral que sí entró conforme dice la ley. La que mesa es la por de la una mesa, pensión, sí, que yo le di iniciativa de ley. Y la otra propuesta, yo no me explico la razón, porque debe de haber una razón política, pero por la que ellos no la quisieran llevar. Es decir, es que se fue quedando y nadie dijo, miren, esta propuesta es buena, todo lo que tenemos que hacer es formalizar su ingreso, es decir, todos hubiéramos firmado. Que dar iniciativa a un diputado, todos hubiéramos firmado, lo hubiéramos llevado a la ventanilla, entra a la plenaria y pasa a la comisión. Pero no lo solicitó la Universidad Gavidia tampoco. Sí, ¿no? Tampoco, por alguna razón, es que todo el mundo se quedó ahí. Me llama la atención y lo señalo. Pero ese tema ya a estas alturas, incluso nosotros tratamos en los días, hace como 2 meses o 2 meses y medio, de ver si podíamos retomar una parte de la cuota que se le paga a la AFP. La comisión, sí. La comisión que se le paga a la AFP, una parte para una parte engrosarla a la cuenta individual y otra parte a la cuenta solidaria, y que ellos se quedaran en lo que se conoce como su punto de equilibrio. Y es como significativo mover esto, da para la cuenta solidaria y para la cuenta individual. Sí, y así habían hecho los cálculos, precisamente. Obviamente si es por trabajador son pocos centavos, ¿no? Si es por patrono son pocos centavos, pero cuando se ve la masa que va a entrar es importante, y ya cuando se ve en el tiempo lo que van ganando de intereses se vuelve todavía más importante. Sí. Y esas son las pequeñas cosas que van haciendo que la pensión mejore, que haya más dinero en la cuenta de los trabajadores, que hayan mejores intereses, son de las cosas que más ayudan, pero no quisieron. Y esta comisión ad hoc, doctor Martel, en la Asamblea debe tener ya un punto de finalización, porque así lo establece el mecanismo. Las comisiones ad hoc funcionan por cierto periodo de tiempo. ¿Cómo ve usted? Dice, no se abordó el problema de fondo, no se va a abordar en lo que resta, porque lo que no se hizo en tanto tiempo, mucho menos en mes 21 días que decía usted. Sí, mire, las comisiones ad hoc se hacen con un objetivo concreto. Una vez que ese objetivo concreto se cumple, la comisión pierde sentido.
Yo estuve, por ejemplo, en comisiones, ya sea es como la comisión especial, es igual, lleva un objetivo, aunque su naturaleza es distinta. La comisión ad hoc tenía un objetivo, que lo dice su mismo nombre. Es una comisión para una reforma integral al sistema de pensiones. Integral, sí. Integral. Y la comisión lo único que logró fueron pequeñas reformas parciales, de detalle, insisto, positivas, generaron algún beneficio, pero no entraron al fondo del problema. Entonces se quedaron en la regalía, en darle a alguna gente y había gente que agradecía porque fue beneficiada, sí, y todo, pero el grueso, todas estas mujeres que no se pueden jubilar, porque fueron las más golpeadas, porque las mujeres son las primeras que entraron a ese nuevo sistema oprobioso que se creó en el 2017, porque ellas trabajan por la edad de jubilación años, de 55 años, efectivamente. Sí. Fueron las primeras que entraron y entonces están sin poderse jubilar, algunas ya muy mayores, que han dedicado 30 años de trabajo, después de 30 años de esfuerzo, especialmente en el magisterio, la mayoría son maestras, han logrado llegar a salarios de 900, de $1,000, y ahora les salen con pensiones de 215, 220. Es imposible vivir. Y esto es porque la fórmula de cálculo, doctor. Efectivamente, cambiaron toda la fórmula porque en el fondo se metieron a mover los dineros de la gente. Sí. Y simplemente destruyeron la posibilidad. Entonces hoy la pensión no llega ni al 30% del salario básico regulador. Es terrible. Ese era el problema que había que entrar a resolver. Por otro lado, hubo demagogia. Las propuestas que impulsó FMLN, básicamente, de ya no más AFP y hagamos el sistema público. Hombre, ellos estuvieron 10 años en el gobierno y lo que hicieron fue aprovecharse de los dineros que habían de los trabajadores en las AFP para resolver problemas de financiamiento. Esos 10 años fue el periodo en que más dinero se tomó de los trabajadores con intereses verdaderamente risibles del 1%. Y la reforma del 2017 estaba diseñada para resolver un problema de financiamiento del gobierno a costa de destruir las pensiones. Entonces ellos que usaron las AFP, que destruyeron las pensiones de los trabajadores, fueron parte del sistema, ahora salen con la propuesta de no más AFP. Es obvio que entraron al campo de la demagogia. Sí. Y lo digo no solo por las pensiones, Mabel, sino porque es una tendencia que podemos estar viendo en los próximos años, que es todo lo que yo no pude hacer, todo lo que yo ofrecí pero no pude hacer. Hoy voy a pedir que este gobierno lo haga. Y hay que ver cómo hace. Entonces ya comenzaron. Y que tiene que resolver los problemas estructurales. Y que tiene que hacer tal cosa. Cuando en realidad ellos estuvieron 10 años. Los otros 20. Y no hicieron nada de lo que ahora están proponiendo. Ahora, volviendo al tema. Yo creo que la comisión de pensión muy difícilmente va a poder resolver en lo ya que no va a abordar esta reforma integral, van a terminar con estas reformas parciales que están vigentes ya, doctor. ¿Qué hay que hacer entonces? Yo diría, hay que mantener la comisión. Ojalá que la nueva legislatura mantenga la comisión. Entiendo que también por parte del gobierno se está elaborando una nueva propuesta. Ojalá que se presente pronto al nomás iniciar la legislatura. Y esto tendría un abanico más amplio. La propuesta de la mesa, UFG, y la del gobierno. Y ahí sí, hoy no hay pretexto para no avanzar, hacer algo que mejore sustancialmente. Nos decía usted, ley de agua probablemente quedará porque no hay avances y no se puede lograr en el corto tiempo. Hay una ley de seguridad nacional que está en estudio. Apenas, esa se presentó muy recientemente. Creo que buena, creo que la va a tener que ver la otra legislatura, que se puede avanzar un poquito. Creo también que en materia económica, todo el proceso de digitalización de la economía, que es tan importante, el comercio electrónico, la firma electrónica, eso ya se comenzó a avanzar. La ley de habeas data, la ley de protección de los derechos
de los consumidores y de los ciudadanos, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con los procesos de digitalización, de electrónico, de internet, y que hoy la economía está funcionando en esa ruta. Creo que hay pequeñas cosas que se han avanzado, pero va a quedar a medias, ese camino también va a quedar a medias. Sí, ahí también estaban estudiando la nueva ley del Consejo Superior de Salud Pública. Todos estos proyectos se quedarán entonces, digamos, en el momento actual, la Asamblea deberá enfilarse más en una transición, ¿cree usted, diputado? Yo creo que ya hoy hay que sacar algunas cosas, se siente un ánimo distinto, hay diputados que ya hasta bajaron su presencia en algunas comisiones, hay una situación anímica en que uno la palpa en la Asamblea Legislativa. Y después de un año de pasar confrontando, no sé si van a estar en condiciones en este poco tiempo de dar el viraje que se necesita para cerrar de alguna manera con un mensaje distinto esta legislatura. No sé, se aprobó la ley de la Procuraduría porque era algo que ya venía desde hace mucho tiempo discutiéndose, ya estaba lista incluso antes del 28 de febrero, no se había presentado al Pleno y entonces pues hombre se presentó. Pero yo creo que ya de las pocas últimas iniciativas que van quedando. Sí, y mire doctor, hay cambios característicos en la actual Asamblea. Ayer el sindicato estaba denunciando que había aparecido una buena cantidad de empleados que nunca llegaron y que ayer andaban por ahí ya como aparecen sí en planillas, pero parece que no llegaban a la Asamblea Legislativa. ¿Ha visto usted características diferentes en esto? No, efectivamente ayer estaba bien alegre la Asamblea después de los días en que no había nadie. La pandemia de alguna manera obligó a la Asamblea Legislativa a que no todos a tomar decisiones en que no todos llegaban al mismo tiempo. Sí. Todo el personal que de alto riesgo, ya sea por enfermedades crónicas o por edad, por ejemplo, se les dio una especie de permiso, otros llegaban 2-3 veces a la semana. Era parte de un plan y eso vació un poco la Asamblea Legislativa. Pero ayer parece ser que ya repentinamente se acabó todo y llegó medio mundo. Yo creo que la Asamblea Legislativa está sobrecargada de empleados. Que una fracción de 3 diputados tenga más de 60 el personal, ¿no? Asesores, más de 60 empleados para 3 diputados. 20 no es concebible que otras tengan miles, tal vez no miles, pero cientos sería. Es demasiado. Yo sí creo que se necesita hacer un proceso de revisión administrativa de la Asamblea Legislativa. Porque hay mucho trabajador de territorio, es decir, el que se llama trabajador en el terreno o de territorio, en la práctica es el activista político, que está recibiendo un salario de la Asamblea Legislativa para hacer trabajo de político al diputado, que se encuentra y eso es algo tradicional. Entonces el diputado tiene 7, 8 activistas que le están trabajando su territorio, ¿verdad? Y todos pagados con salarios de 400, 500 pesos de la Asamblea Legislativa. Yo incluso me negué. Una de las razones por las cuales a mí me apartaron de Cambio Democrático fue porque me negué siempre a tener empleados que no estuvieran directamente involucrados en el trabajo legislativo y que solo sirvieran para andar haciendo supuestamente trabajo político partidario para el diputado. Eso es un absurdo. Yo creo que eso hay que revisarlo y ojalá que no caiga en esos mismos vicios la nueva mayoría legislativa, porque necesitamos descargar. Hay gente también valiosa, muy valiosa, hay gente con una gran experiencia en la Asamblea Legislativa, en todos los niveles, en todos los campos, desde excelentes técnicos, excelentes asesores, excelentes secretarias,
hasta excelentes ordenanzas. Sí, hay no. excelencia en todos los niveles de la administración y de la parte más política de la Asamblea. Eso sería bueno, consérvenlo, porque le da calidad a la labor legislativa, pero también hay mucha grasa que tienen que ver cómo van a resolver. Bueno, gracias, doctor Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, por habernos acompañado esta mañana y analizar desde su perspectiva esta situación de la legislatura que está por terminar y las características que se están presentando, así como las expectativas que hay también para la nueva asamblea que asumirá. Un gusto haber hablado con usted, doctor. No, el gusto ha sido mío, Mabel. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los amigos y las amigas de KL. Gracias. Gracias.